Que el Señor les bendiga nuevamente, ¿verdad? Como les decimos, ¿verdad? Estamos ministrando en The Henderson, el lugar, ¿verdad?, que el Señor nos ha permitido. Llevar su palabra. En este momento, ¿verdad?, que yo estaba diciendo eso, ¿verdad?, recuerdo, ¿verdad?, cuando yo llegué a Henderson. En ese entonces comenzamos a dar unas vueltas, ¿verdad?, reclamando este lugar de Henderson. Y el Señor me llevó a decir, ¿verdad?, a declarar, ¿verdad?, de que hablarle a Satanás y a decirle, ¿verdad?, de que aquí habíamos dos y que uno de los dos tenía que irse porque los dos no podíamos quedarnos aquí. Eso fue lo que declaré. Sí, y lo hice, ¿verdad? Estamos yendo por la 158, ¿verdad? Pero donde se encuentran las dos, la que va aquí, ¿verdad?, y la que viene allá por el otro lado. Pasando ese enganche, allí, ¿verdad?, había una piedra a un lado, a la derecha. Y allí nos paramos. Y ahí fue donde yo declaré esas palabras. ¿Por qué declaré esas palabras, verdad? Porque me vino, ¿verdad?, a mi espíritu de que en Henderson operaba, ¿verdad?, un hombre fuerte que era igual al hombre fuerte que operaba en el lugar de Guatemala donde hubo el avivamiento, en Almolonga. En Almolonga. Y entonces, ¿verdad?, pues recibí que un hombre fuerte como ese era el que operaba aquí en Henderson. Y por eso, ¿verdad?, lo declaré. Así, ¿verdad?, que por eso estamos aquí, ¿verdad? Y llamamos a este lugar, ¿verdad?, con toda nuestra fuerza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el lugar, ¿verdad?, que Dios nos ha dado, nos ha permitido, ¿verdad? Y en de aquí, ¿verdad?, pues estamos llevando este mensaje. Acuérdense, ¿verdad?, que estamos hablando, ¿verdad?, de Apocalipsis capítulo 17. Y nos quedamos, ¿verdad?, en el versículo 10, ¿verdad? Y quiero decirles, ¿verdad?, a todos los que van a ver este video, ¿verdad?, que nos sigan. Y también quiero decirles, ¿verdad?, que el hecho, ¿verdad?, que yo esté hablando de estas cosas, ¿verdad?, yo no estoy asegurando nada. Sino, ¿verdad?, que yo lo que estoy tratando, ¿verdad?, es de que usted conozca lo que la palabra del Señor nos está diciendo. ¿Para qué estoy haciendo esto, verdad? Por decir así, ¿verdad?, para animarlo a que usted busque realmente lo que la palabra dice y crea, ¿verdad?, lo que la palabra dice y no lo que el hombre pueda decir o esté diciendo. Acuérdense, ¿verdad?, que nosotros como estudiosos que somos de la palabra del Señor, es necesario, ¿verdad?, de que nosotros, ¿verdad?, corroboremos, ¿verdad?, si lo que la palabra está diciendo es verdad o es mentira. O sea, la palabra del Señor nunca nos va a mentir. La palabra del Señor dice que es la profecía que quedó para este tiempo. Entonces, ¿verdad?, pero nosotros tenemos que entender esa profecía. ¿Qué es lo que está diciendo? Para que así, ¿verdad?, no vayamos a ser engañados, ¿verdad? Y pedirle, ¿verdad?, si nosotros tenemos dudas, ¿verdad?, pues pedirle al Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos ayude, que nos revele. Porque si nosotros, ¿verdad?, comenzamos a tener, ¿verdad?, relación con el Señor, Él siempre, ¿verdad?, va a estar dispuesto siempre a ayudarnos, como el caso que sucedió, ¿verdad?, de la visión. Ya pasaron varios años, pero yo no me acordaba. Pero cuando estamos adorando, vino la visión de nuevo. Es como diciéndome, tienes que declararlo. Antes no me había dicho. Pero ¿cuándo fue? Ahora. Así, ¿verdad? Que es así, ¿verdad? Como el Señor, ¿verdad?, nos va abriendo el entendimiento. ¿Y qué pasa, verdad? ¿Qué sucede cuando el Señor nos ha mostrado algo y nosotros, verdad, de momento, verdad, por cualquier cosa, ya nos acordamos de esa visión que el Señor nos dio, si es que es una visión?
Pero viene un momento, ¿verdad? Y Él lo trae otra vez. Entonces nosotros nos alegramos. Porque las cosas del Señor traen gozo. Las cosas del Señor traen alegría. O sea, no son cosas que te van a poner triste. No, vienen para animarte. Vienen para alegrarte. Vienen para fortalecerte. Y eso, ¿verdad? También te ayuda, ¿verdad? A saber de que todavía te puede hablar. Que no lo vaya a pasar va como Elí, que ya no podía escuchar la voz de Dios. Porque ¿qué sucede cuando una persona no puede escuchar la voz de Dios? O no sabe escuchar la voz de Dios, o nunca la ha sabido escuchar, no la conoce, o perdió, ¿verdad? Ese conocimiento del saber cómo escuchar la voz de Dios. Bueno, que comienza a criticar, comienza a hacer juicios, comienza a rechazar la misma palabra de Dios. ¿Qué le pasó a Elí entonces? Elí, cuando perdió la relación que él tenía con el Señor, Elí rechazaba. ¿Qué le dijo a Ana? Que estaba ebria. No sabía, ni siquiera sentía compasión por el sufrimiento de lo que estaba pasando aquella mujer. O sea, cuando perdemos, ¿verdad?, esa relación con el Señor, nos volvemos duros de corazón. Porque eso fue lo que le pasó a Elí. Porque una persona, ¿verdad?, que sigue siendo sensible a Dios, también es sensible a las personas. Se duele lo que le pasa a las personas. Si es posible, llora con ellas. ¿Por qué? Porque es el mismo sentir del Señor Jesús. ¿Qué dice la palabra que le sucedió a Jesús cuando vio a llorar a María y a Marta? Lloró junto con ellas. ¿Y por qué lloró? Bueno, porque sentía el dolor de ellas. Él sabía lo que iba a suceder, pero el dolor de ella lo compartió. Porque había compasión en él. Entonces, una persona, ¿verdad?, que pierde esa sensibilidad o esa relación con el Señor, se vuelve una persona rígida, dura, y ya no siente el dolor de los demás, como lo sucedió a Elí. Entonces, por eso yo le invito, ¿verdad?, y le digo que tenga cuidado cuando vea estas cosas. Si no las entiende y piensa que esto no es verdad, pues esto no es para usted. Mejor no lo escuche, mejor no lo vea, porque no va a ser bendecido, sino que lejos de eso, ¿verdad?, pues va a recibir daño. ¿Por qué, verdad? Porque si no está de acuerdo, ¿verdad?, lo que la palabra dice, cuando rechazamos la palabra, entonces pues comenzamos a hablar cosas que no debemos de hablar. Eso le pasó a Elí. Le pongo como ejemplo a Elí, y busque allí en Samuel qué fue lo que le pasó a Elí, para que así, ¿verdad?, pues no cometamos esos errores. Acuérdense, ¿verdad?, que esto, ¿verdad?, como le digo, ¿verdad?, yo estoy dando estas enseñanzas con el propósito de que usted sienta ese deseo de buscar de estas cosas y de entenderlas, para que usted conozca, ¿verdad?, lo que la palabra dice. Eso es lo que yo estoy tratando aquí. No estoy haciendo otra cosa más que eso. Amén. Así es, verdad, que la leemos, ¿verdad?, la autoridad del Padre, ¿verdad? Y dice así el versículo. Vamos a comenzar, ¿verdad? Dije, ¿verdad?, que el versículo 10, ¿verdad?, donde los quedamos. Pero vamos a hacer un recuento desde el 8, 9 y 10. Y 11 y 12, que creo que son los versículos que vamos a poder ver. No creo que pasemos de ahí. Amén. Dice el versículo 8, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir, dice, a perdición, y los moradores de la tierra, de aquellos, dice, cuyo nombre no están, dice, escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era
y no es, pero que será, ¿verdad? Esa es la parte más importante de este versículo, ¿verdad? De esa ser, ¿verdad? Que dice que era y no es, pero que vuelve a surgir. De nuevo. Esa es la parte, ¿verdad? Que más a nosotros, ¿verdad? Tiene que, por decir así, despertar interés de querer saber quién es esa bestia. Ya dijimos, ¿verdad? Que esa bestia, ¿verdad? Es el anticristo, ¿verdad? Pero que también no solo está hablando de la bestia, sino que está hablando también de su reino. Amén. Dice, ¿verdad? El versículo 9, ¿verdad? Esto es para la mente de que tenga sabiduría. Las 7 cabezas, dije, son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Ya dijimos, ¿verdad? Les dije, ¿verdad? Que algunos han creído, ¿verdad? Que cuando piensan, ¿verdad? De que la gran ramera es Roma, han dicho, ¿verdad? Que esos 7 montes son las 7 colinas que hay allí físicas en ese lugar. Pero aquí la palabra nos enseña, ¿verdad? Que no está hablando de 7 montes físicos, sino que esto es simbólico, que está representando a 7 reyes y sus reinos. Amén. ¿Estamos claros? O sea, ¿verdad? Aquí no está hablando de montes físicos, no está hablando de colinas, está hablando de montes, pero en sentido espiritual. Entonces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí dice, ¿verdad? Que después ella misma explica de que son 7 reyes y sus reinos, vamos a decir, ¿verdad? Que se van a levantar o que ya se levantaron. ¿Por qué digo que ya se levantaron? Bueno, porque la misma palabra lo va a decir. Amén. Y aquí, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos que leer con mucho cuidado y pedirle al Señor que nos ayude. Acuérdense, ¿verdad? Que el Señor Jesús dijo que cuando Él ya iba a partir de esta tierra, ¿verdad? Él dijo que no nos iba a dejar huérfanos, sino, ¿verdad? De que nos iba a dejar, ¿verdad? El Espíritu Santo, o que nos iba a enviar el Espíritu Santo para que Él nos enseñara. O sea, ¿verdad? Nosotros, si entendemos esto, no estamos solos para poder entender estas cosas. El que nos ayuda es el mismo Espíritu. Él es el que nos convence si eso es verdad o no es verdad. Si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, nadie nos va a poder convencer. El que nos convence es Él. Entonces, Él es el que nos enseña, pero también los convence que lo que los está diciendo es una realidad, es verdad. Amén. Entonces, no se los hace difícil. Difícil se le hace a una persona que no tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque volvemos a decir, porque si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, es porque si algún día tuvimos esa relación con el Señor, ya no la tenemos. Y ya el Espíritu Santo no nos va a ayudar. Porque para Él ayudarnos, nosotros tenemos que estar dentro de los planes de Dios. Amén. Entonces ya vimos, ¿verdad? 9, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? Esto es para la mente que tenga sabiduría. De las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Ya vimos eso. Ahora pasamos al 10, que aquí es donde se pone más buena la cosa. Y dice el 10. Y son 7 reyes. Oiga, yo lo estoy diciendo, ¿verdad? Los montes dice que son 7. O sea, ¿cómo yo voy a decir que es Roma y que esos montes son las colinas? Si allí no está hablando de nada físico. Allí mismo lo está diciendo que son 7 reyes, pero con reino. Amén. Lo volvemos a leer y dice, y son 7 reyes, de 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Esto es un versículo de mucho análisis. ¿Se acuerdan, verdad, lo que les dije, verdad, acerca de los 7 montes, verdad, que decían algunos siervos del Señor? Que esos eran los 7 poderes donde la ramera se sienta para dar órdenes y que yo había recibido que así era.
Ahora, no podemos decir que esos 7 reyes están gobernando, ni que van a gobernar. Porque ¿qué está diciendo ahí el versículo? ¿Ah? Dice que 5 de ellos ya entregaron por decir así, el cargo. Ya no están. Es importante que nosotros entendamos aquí. Porque aquí la misma palabra está diciendo, no podemos decir que son 7 reyes y que de allí se mueve la ramera que de allí da orden. No, porque ahí dice que 5 ya no están. Entonces, si alguien dice de que esos son 7 reyes de donde la ramera se mueve, no está correcto. ¿Por qué no está correcto? Bueno, porque aquí dice que 5 de ellos ya no están. Entonces, ¿cómo podemos decir de que todavía o que de allí se mueve la ramera? O que de allí da órdenes. ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué es lo que hay de ellos entonces? Porque si ellos ya no están, entonces, ¿qué es lo que quedó de ellos establecido? Su reino. O sea, lo que quedó de ellos, si ellos ya no están, ¿qué fue lo que quedó de ellos? Su reino. Su reino sigue vigente. Ellos ya no están, pero su reino sí sigue vigente. Una de las cosas, ¿verdad?, que yo siempre, ¿verdad?, analizo, me gusta mucho indagar en eso, es, ¿verdad?, cuando el Señor, ¿verdad?, le dio la visión a Nabucodonosor, donde le mostró, ¿verdad?, una estatua. Y esa estatua representaba los 4 reinos que iban a gobernar la tierra. El primero, ¿verdad?, era el mismo, la misma Babilonia. Segundo, ¿verdad?, reino iba a ser los medos y los persas. Tercer reino iba a ser Grecia. Algunos dicen, no, pues el cuarto reino es Roma. Pero eso no cabe ahí, Roma no cabe en eso. Ahora, ¿por qué no cabe? Porque dice que esos 4 reinos eran los que iban a gobernar la tierra. ¿Cuál es la parte que tenemos de Babilonia? Bueno, en el término, por decir así, de la idolatría, tenemos la Iglesia Católica. Tenemos a Roma. Y yo no creo que un católico por eso se vaya a enojar por lo que estoy diciendo. Porque no es tema para enojarse, no estoy insultando a nadie. Lo que estoy diciendo es la realidad, es la verdad. Es lo que tenemos de Babilonia, toda la idolatría que en ese reino había. Quien lo ha practicado y lo ha puesto, como dicen, a todo su esplendor, es la Iglesia Católica. Es Roma. Ahora, ¿qué tenemos de los medios y los persas? Allí yo no le voy a hablar de eso, de los medios y los persas. Pero sí hay material de los medios y los persas, hay herencia de ellos. Hay parte de ese reino que los está gobernando. Pero no quiero enfocarme en ellos, quiero enfocarme nada más en el de Babilonia, ¿verdad? Y los griegos. ¿Por qué los griegos? Bueno, porque la cultura que ahora tenemos, tanto el mundo como la iglesia, es esa cultura. Esa es la cultura que nos gobierna. ¿Por qué se habla tanto de lo que es la hermenéutica en las iglesias? En las universidades donde enseñan, como decir, donde enseñan, ¿verdad?, y capacitan a los líderes ahora, como decir, de la iglesia. ¿Qué es lo que les enseña? ¿De qué salen hablando de ahí? De lo que es la hermenéutica y lo otro que se le llama, ¿verdad? ¿Cómo se le llama esto? ¿Mm? No lo sé.
Ahora, ¿verdad? ¿Qué pasa, verdad? ¿Cuál es la parte más tremendo, verdad? O la parte más fundamental que esa cultura o esa herencia ha trabajado en el hombre? Tanto el hombre que está en el mundo como también el que está dentro de las congregaciones. El razonamiento. ¿Qué les enseña, verdad? Hay personas que están tan llenas de esa filosofía o de ese conocimiento. Personas, no estoy hablándole de personas del mundo, estoy hablándole de personas que ocupan un cargo dentro de una iglesia, en el cual que si usted le habla, por decir así, de las cosas espirituales, ellos dicen, no, pues la mente es la razón del hombre. ¿Qué tiene que ver la razón del hombre con las cosas del espíritu? Nada. ¿Acaso no dice la misma palabra que dice que las cosas espirituales para discernirlas hay que discernirlas espiritualmente? Entonces ya no tiene nada que ver la razón del hombre. Ahora, pero por decir así, la herencia que tenemos de Grecia sí nos enseña que para conocer a Dios necesitamos que nuestra mente sea o nuestra razón sea desarrollada. Porque piensa que es con nuestra razón. Pero sí que la razón del hombre es carnal. La razón del hombre no es espiritual. Y por eso dice, allí en Corintios, dice, ¿verdad? Que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. O sea, ¿verdad? ¿Con qué parte de nosotros es que trabaja el Espíritu Santo? No trabaja con la carne. Dice que trabaja con nuestro espíritu. Por eso dice, ¿verdad? Que hay, ¿verdad? Una comunión de espíritu a espíritu. O sea, que yo para conocer a Dios no es con la carne, es con mi espíritu. Porque ¿quién dice que es que conoce al hombre? Si no dice su mismo espíritu. ¿Y quién es el que conoce a Dios? Si no es su propio espíritu. El espíritu de Dios conoce a Dios y el espíritu del hombre conoce al hombre. Ahora, pero esta relación espiritual se da, dice, de espíritu a espíritu. Entonces, nada tiene que ver la razón del hombre o el razonamiento, porque eso es carnal. Amén. Así, ¿verdad? Que entonces, ¿verdad? Ya vimos, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Dije, ¿verdad? Que ahí dice que son 4 reinos. Si Grecia es el tercer reino, entonces, ¿cuál es el reino que falta? Que iban a gobernar a este mundo. ¿Cuál es el reino que está por establecerse o que está luchando por establecerse? ¿Ah? El del anticristo. ¿Por qué tiene que eso cumplirse? O dice allí, cuando vemos allí en esa parte, dice que no se va a cumplir, o dice que sí se estableció, porque aparecieron los 4 reinos. Ahora, ¿verdad? Porque se dice, ¿verdad? Algunos han entendido esto, que el reino del anticristo es verdad que el hombre va a llegar a la mera cúspide porque él quiere ser como Dios. Ese es el deseo del hombre, ser como Dios. ¿Y a dónde lo logra? Con el reino del anticristo, con poner al anticristo en ese lugar. ¿En qué lugar? Bueno, en el lugar que solo le corresponde a Dios. Hasta allí quiere llegar al hombre. ¿Y lo logra? Sí lo logra. ¿Por qué lo logra? Bueno, porque el Señor se lo permite. Porque si Dios no se lo permite, ¿tiene que va a llegar? Pero como Dios tiene todo lo tiene, como dice, trazado, todo está, ¿verdad? Bien estructurado. Y por eso, ¿verdad? Pues Él permite, ¿verdad? Que el hombre, ¿verdad? Tome, ¿verdad? Llegue hasta ese momento, pero hasta ahí.
O sea, ¿verdad? Ese tiempo se va a terminar, el tiempo que dice el tiempo de los gentiles se va a terminar, el gobierno del hombre se va a terminar. ¿Cómo se va a terminar? Bueno, cuando la Babilonia sea destruido y el anticristo. Porque aquí dice, ¿verdad?, que los dos van juntos, tanto la Babilonia con la bestia. Acuerde que la bestia representa al anticristo y a su reino mismo. Ahora, pero dice que el que la trae es la misma bestia, a esta mujer o a esta ramera, ¿verdad? Que dice que es una ciudad. Amén. ¿Está claro? ¿Entendieron o no entendieron? Seguro que entendieron. Porque si no entendieron, pues volvemos a repetir para que les quede más claro. Acuérdense, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Que viendo, ¿verdad?, lo que Dios le mostró al rey Nabucodonosor, ¿verdad?, nos damos cuenta que fueron, ¿verdad?, o que iban a ser 4 reinos, ¿verdad? Y dice, ¿verdad?, que la misma bestia declara, ¿verdad?, allá en Daniel, que ese reino iba a ser diferente que los demás reinos. O sea, el reino de la bestia iba a ser un reino diferente que los demás reinos. ¿Por qué? Bueno, porque iba a ser más malvado. De tal manera, ¿verdad?, que pues sí, se iba a levantar en contra del mismo Dios. Es lo que dice en Daniel. Pero dice, ¿verdad?, que llega el tiempo, ¿verdad?, del cumplimiento de la palabra de Dios y Dios le quita el poder. Por eso decimos, ¿verdad?, que todo, ¿verdad?, Dios lo tiene, todo está hecho, ¿verdad?, para un día, para un tiempo. Nada se va a escapar de la fecha que Dios puso. Todo se va a cumplir tal como Él lo determinó. Eso es lo más maravilloso, ¿verdad, del Señor? Ya vimos el 10, ¿verdad? Y lo vuelvo a leer. Dice, y son 7 reyes, dice, 5 de ellos, dice, han caído. Tenga bien claro eso. Y todos los que van a ver este video, tengan bien en claro, estudien con mucho cuidado, porque aquí dice que si de esos 7, 5 ya no existen. Por eso no puede usted creer lo que algunos dicen, que son 7 reyes, no, porque esos 7 reyes, de esos 7 reyes, 5 ya no están. Uno estaba para entrar y el otro todavía no ha llegado. Amén. Porque solo son 7, ¿verdad? Pero lo que entonces encontramos ahí, ¿verdad?, que sí ha existido, son sus reinos. Amén. Que es lo mismo que cuando decimos, ¿verdad?, lo que pasó, ¿verdad?, con Babilonia, ¿verdad?, la Babilonia, la literal, ¿verdad?, de que todo lo que había allí, ¿verdad?, pues ahora los afecta al mundo. Lo mismo lo de Grecia. ¿Por qué hay tanta filosofía? ¿De dónde vienen todos los filósofos más famosos? ¿Ah? De Grecia. ¿Y a dónde está metido eso? En todas las mejores universidades. ¿Quiénes son los grandes en esas universidades? Esos filósofos. Y esas mentes están estableciéndola en nuestras, en los niños. Ese conocimiento, esa manera de pensar. Entonces, si nosotros somos, ¿verdad?, pues un poquito, ¿verdad?, pensantes, entonces damos cuenta que tenemos todo eso. Que eso no se acabó. Se acabó el reino, el imperio, pero la herencia, ahí está. El reino, ahí está, gobernando. Sin rey, pero ahí está gobernando. ¿Quién lo utiliza? La gran ramera. O sea, la gran ramera es la que lo utiliza. Así es verdad que
que no es tan difícil, ¿verdad? Entonces entender estas cosas. Cuando dice va 5 de ellos, ¿verdad? Han caído, uno eso quiere decir que en el tiempo de Juan estaba ese rey. ¿Sí se dan cuenta? O sea, en el tiempo que está viviendo esa revelación Juan, ese rey existía. ¿O no lo dice así? Porque dice, uno es. O sea, ¿el número qué? El número 6. Dice que en el tiempo de Juan existía. Ahora, le voy a decir otra verdad. Parece que no estoy rechazando a la persona que dice esto. Porque yo les he dicho aquí, y lo sigo repitiendo, de que en el día del juicio, cuando nos presentemos delante de Dios, nosotros vamos a ser responsables de todo lo que dijimos. Nosotros no vamos a poder culpar como Adán, que culpó a Eva y lleva a Satanás. En aquel día nosotros no vamos a poder hacer eso. Porque no estamos en el comienzo de la creación, estamos en el fin de la creación. En el fin de este mundo. Por eso no vamos a poder acusar a los demás. Y vamos a dar cuenta de lo que hicimos bien y de lo que hicimos mal. Ahora, si yo digo cosas que no son, hay un ángel que está escribiendo todas las cosas. O sea, si yo digo cosas que no son, hay un ángel que está escribiendo eso. No lo va a dejar pasar por alto. Así pues que en este momento que estoy hablando, hay un ángel, ¿no? Escribiendo todo lo que estoy diciendo. Lo que es, y si estoy diciendo cosas que no son, también las está escribiendo. Por eso es que tengo que estar consciente de estas cosas. Porque sería totalmente una ignorancia poderme hablar de esto sin estar consciente de que allá arriba hay un ángel escribiendo lo que yo estoy diciendo. Porque de acuerdo a qué es que me van a juzgar entonces. De acuerdo a qué es que me van a hacer juicio entonces. ¿A eso? Por eso hay que tener cuidado. Le aseguro que si por mí fuera, yo no hablara de estas cosas. De todo lo que esto, como decir, encierra. Ahora, pero hay una necesidad en mí. Por esa necesidad que hay en mí, es que yo estoy hablando de estas cosas. Porque yo siento la necesidad que lo que sé, tengo que contarlo. Es como que dijera, al terminar yo de predicar todas estas enseñanzas, yo me voy a sentir vacío, pero me voy a sentir libre, porque ya lo dije, porque siento una necesidad de decir estas cosas. No las estoy diciendo aquí solo más por decirlas, sabiendo yo todo lo que hay detrás de esto. Entonces, ¿verdad? Ya vimos, ¿verdad? Y tenemos que tener en claro tanto a todos los que van a ver este video, que allí está diciendo, ¿va? Que 5 de ellos han caído. Uno eso quiere decir, ¿verdad? Que en el momento que Juan está recibiendo esa revelación, ese rey estaba reinando. O sea, ¿verdad? ¿Estoy diciendo algo que es incorrecto? ¿Ah? O sea, si yo estoy cuerdo en este conocimiento, no voy a entender que allí lo está diciendo que en el momento de que Juan está recibiendo esa revelación, ese rey estaba reinando.
Entonces, ¿qué han dicho algunos, verdad? Ahora se lo voy a decir. Que ese rey del que está hablando ahí, que está gobernando, ¿verdad? Voy a leerlo todo para así, ¿verdad?, darle la explicación. Dice, 5 de ellos, dice, han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. No el que está allí, ¿verdad?, que dice, no el que estaba gobernando en ese momento, sino que es el que dice, ¿verdad?, que es el número 7. El número 7, el número 6 es el que estaba gobernando en el momento que Juan estaba recibiendo la revelación. Pero el número 7 iba a venir después. Pero dice que iba a venir por y que va a la destrucción. Entonces dice, ¿verdad?, algunos, ¿verdad?, que este rey es el papa que solo estuvo por unos cuantos meses en su lugar, por decir así, ¿verdad?, en el cargo, ¿verdad?, y que murió. Entonces piensan, ¿verdad?, algunos piensan que ese rey es ese papa que murió en ese momento. Porque el papa no cumplió, ¿verdad?, con el tiempo que a él le tocaba, ¿verdad?, por decir así, pues ¿cómo se dice? ¿Cómo se le puede decir? Pastorear, pues, a la iglesia católica. ¿Ah? El periodo papal. O sea, algunos han pensado que ese rey que dice ahí que va a durar breve, es el papa. Ahora, ¿verdad? Pero aquí habla de siete reyes. ¿Y cuántos papas ha habido? Yo no sabía, hasta ahora me di cuenta. O sea, son un montón de papas que han habido. Pero aquí no está hablando de un líder religioso, está hablando de reyes. O sea, es diferente. Está hablando de reyes. Ahora, ¿verdad? Quiero que sigamos viendo, porque la misma palabra, ¿verdad?, los va a ir diciendo. Ahora, cuando vemos eso, ¿verdad?, que dice, ¿verdad?, que va a durar breve tiempo, ¿verdad? Entonces, quiere decir que no va a durar mucho tiempo, sino que va a ser poquito el tiempo que este rey va a gobernar, que va a reinar este rey, que es el número 7. Amén. Porque acuérdense que el número 6, estaba gobernando cuando Juan recibió la revelación. El número 7 iba a venir después. Pero ¿qué sucede después del 7? Esta parte está bien interesante. Esta parte está muy interesante, la parte más interesante de estos versículos que estamos viendo es que la parte más interesante. Ya les voy a decir por qué. Aún tiene no venir y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. El 11. La bestia que era, dice, oiga bien, leamos con mucho cuidado, pero con deseo de entender estas cosas. Dice, el 11 dice, la bestia que era y no es también el octavo. Y es de entre los 7. ¿No te bien lo que está diciendo ahí? ¿Sí lo entiende o no lo entiende? Dice, vea, que la bestia es el anticristo. Entonces, por eso nosotros no podemos confundir cuando alguien dice que la bestia es el mismo reino. No, aquí por eso nos confundimos, porque no sacamos al rey de su lugar y nos quedamos con el reino. Entonces, al quedarnos con el reino, entonces ya los confundimos, ya los perdimos, porque acuérdense que aquí está hablando de 7 reyes, 7 reinos. No estoy diciendo que eran reinos individuales, sino que vamos a decir que eran reyes que gobernaron en su tiempo. Amén. De eso está hablando aquí, que eran reyes que gobernaron en su tiempo, pero en el mismo lugar. Amén. En el mismo lugar,
pero cada quien reinó en su tiempo. Y dice que la bestia es el rey número 8, ¿o no? Pero dice que es uno de los 7. ¿Y entonces cómo se explica eso? ¿Ah? ¿Cómo se explica eso? Que diga la misma palabra primero, que es el octavo, que es el número 8, y luego diga que es de entre los 7, que es uno de los 7. Si se da cuenta usted, por eso que Pablo decía que la sabiduría, o decía Pablo así, decía, qué insondable es la sabiduría de Dios. ¿No cree usted que es maravilloso? Yo cuando Pablo dice así, ¿verdad? Cuando yo leo esa escritura, oiga bien, cuando yo leo esa escritura y oigo hablar a Pablo decir eso, mi cuerpo se estremece. Cuando Pablo dice, dice, qué insondable es la sabiduría de Dios, todo mi ser se estremece. ¿Por qué? Porque es una realidad. Porque nosotros no podemos conocer estas verdades si Dios no las revela. Si Dios no revela estas verdades, nosotros estamos ciegos. Y solo oímos y leemos ahí, pero estamos ciegos. Pero ¿qué pasa cuando esa verdad es revelada? Cuando decimos lo mismo que dijo Pablo. O sea, nos alegramos, nos gozamos. Y decimos de verdad que estas cosas no están al alcance de la razón, de la mente del hombre natural. O sea, el hombre natural no tiene cabida aquí. La razón del hombre no tiene cabida aquí. La mente griega no tiene cabida aquí. Eso es lo más maravilloso, hermano. Ahora, la verdad, para yo responder esto que está diciendo aquí, la misma palabra, lo voy a responder con la misma palabra. Aquí mismo. No tengo que ir a otro lado. Ahí mismo te voy a responder. Y si me dice usted, ¿es el versículo que sigue? No, ya lo leímos. ¿Y cuál es el versículo que dice eso? Bueno, porque dice, la bestia de que has visto era y no es. Ahí está. Era y no es. Por eso dice que el número 8 es uno de entre los 7, porque es él el que vuelve ¿ah? El que vuelve, ¿verdad? El que regresa, pues, para reinar de nuevo. O sea, es él el que vuelve. El que sale del lugar donde están, por decir así, muerto. Pero vuelve a vivir para reinar. Por eso dice que es el número 8, pero dice que es uno de los 7. Claramente que es uno de los 5 que está muerto. ¿No cree usted que es maravilloso? Que entendamos estas cosas. ¿Cuántos, nos digo yo, no desear a algunos haber encontrado esto? Y poderlo explicar. No con sabiduría de hombre. Pero como decía Pablo decía, no predico este evangelio con sabiduría de hombre, sino digo con poder y conocimiento de Dios. Porque como le vuelvo a repetir, solo Él puede darnos la revelación de ello. Y allí vemos claramente, ¿verdad?, que al decir que ese rey, la bestia, es el número 8, yo les voy a decir, hermano, que yo pasé años tras años. Y cuando le digo años tras años, no estoy hablando de 2 años, de 4 años, de 5 años, de 6 años, de 7 años, de 10 años, ni de 15 años, no, yo le estoy hablando de un montón de años. Que yo dispuse mi corazón a entender estas cosas.
Ahora, si usted me pregunta, bueno, ¿y cuándo fue que recibió usted eso? Acerca de ese rey que es dice que es el número 8 y que es uno de los 7. Le puedo decir que hace 2 días. Eso quiere decir que fue el viernes que yo recibí estas cosas. Si yo no había recibido eso, oiga bien, si yo no había recibido esa revelación, yo no hubiera predicado. Ya Lucy lo sabía. No hubiera predicado. Porque no podía predicar algo que no entiendo. Pero como fue el viernes que se me dio eso, entonces le dije a Lucy, creo que sí voy a predicar. Porque se me ha mostrado lo que eso significa. Y por eso he predicado este día. Como le digo, si no hubiera sido por eso, yo no predico. No hubiera predicado. Pero como se me dio la revelación de que cuando dice ahí que es uno de entre que el número 8 es uno de entre los 7, y como dicen, ¿verdad? Pues realmente como dice esa palabra, ¿verdad? Que dice así, que su luz venga sobre nosotros y resplandezca en nuestro ser. Es la luz. Si esa luz no está en nosotros, hermano, nosotros no vemos nada. Necesitamos esa luz. Necesitamos que esa luz venga a nosotros para que nos ayude. Sin esa luz, nosotros estamos ciegos, hermanos. Porque todavía hasta el viernes yo estaba ciego con relación a eso. Pero ese día, en la mañana, como a las 7 de la mañana, yo recibí el entendimiento para entender estas cosas. Y entonces pude decir, puedo predicar. Si no, como le digo, ya lo había dicho. Porque yo no entendía nada. Dios sabe y me es testigo que yo le decía, no entiendo tales cosas. No puedo hablar de ellas porque no las entiendo. Y pensaba, oiga bien, y pensaba de que hasta iba a llegar y que iba a quedar eso cortado. Porque como no entendía. Pero grande es el Señor en su misericordia, que no me dejó solo. No me abandonó, como dice en Hebreo 13:5, cuando dice, vaya, y él dijo, no te desampararé ni te dejaré solo. Así es que ahora yo puedo decir eso. No me desamparó ni me dejó solo en esto, porque yo no lo entendía. Aunque tenía años tras años de estar buscando esto, no se me había dado la revelación. Y con esto lo dejo, para que vea usted que estas cosas no se logran de un día para otro, sino que hay que entregar, como dicen, nuestra vida a ese deseo de querer conocer y entender las cosas del Señor. Que el Señor le bendiga.